Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Este es el día que el Señor nos gozaremos y alegraremos en Él. En esta mañana podemos hablar desde nuestra experiencia, desde lo que hemos sentido nosotros, de lo que hemos experimentado. Y para mí es una alegría poder bendecirlos a ustedes. Porque sé que todos, en algún momento u otro, nos hemos sentido procesados por Dios. A veces creemos que vamos a ser destruidos, vamos a ser olvidados por Dios. Y no, es que Dios nos procesa antes de poder recibir algo grande, de forma que cuando lo grande venga, no nos haga daño. Damas y caballeros, hermanos y hermanas, amigos y compañeros en la busca de un propósito, gracias por reunirse hoy. Lo que voy a compartir no es solo una idea, sino una verdad que muchos han vivido, un proceso que muchos están viviendo ahora mismo y una promesa que ofrece esperanza a quienes se sienten en medio del silencio, el dolor o una profunda incertidumbre. Antes de que Dios les dé algo grande, algo verdaderamente significativo, algo que cambiará su vida y posiblemente la de otros para siempre, algo sucederá. No siempre es visible para los demás, no siempre es glorioso y rara vez es fácil, pero es necesario, porque antes de elevarte Dios te prepara, antes de ascender te purifica, antes de colocarte donde debes estar, elimina todo lo que no te acompaña. Este proceso a menudo comienza con un rompimiento, no para destruirte, sino para revelarte. Verás, antes de que algo suceda grande, Dios suele permitir una sacudida, un despojo o un estiramiento. Elimina las comodidades de las que una vez dependiste. Él te distancia de personas o lugares que creías permanentes. Cambia tus planes, a veces tan repentina y completamente que te pregunta ¿por qué? O incluso ¿dónde está Dios? La razón de esto radica en el amor, que Dios te ama demasiado como para darte algo grande, que tu carácter aún no está listo para soportar. Una bendición para lo que no estás preparado puede convertirse en una carga. Una plataforma en la que no tienes la suficiente estabilidad espiritual puede aplastarte. Por eso Dios obra profundamente en tu interior antes de obrar visiblemente a través de ti. Si alguna vez te has sentido como si estuvieras en un desierto, no estás solo. El desierto es el taller de Dios. Moisés estuvo en el desierto durante 40 años antes de liderar una nación. David pastoreaba ovejas, olvidado por los demás, antes de siquiera tener una corona. José estuvo en prisión acusado injustamente antes de estar en un palacio. Incluso Jesús, antes de comenzar su ministerio público, fue guiado por el Espíritu al desierto donde ayunó y fue tentado. ¿Por qué? Porque antes de cualquier gran acontecimiento hay un proceso de preparación. Y esa preparación a menudo se siente como aislamiento, rechazo o retraso, pero no es un castigo. Es protección, es un propósito divino. Dios a menudo te liberará de la dependencia de cosas o personas para que dependas solamente de Él. Dios cerrará puertas que ruega por mantener abiertas porque lo que hay al otro lado no se alinea con tu destino. Te llevará al límite de tu ser, donde tus fuerzas se agotan para que finalmente puedas ver cómo es su fuerza. Porque cuando te enfrentas a algo grande, debes saber cómo caminar con Él, no solo por las bendiciones, sino también en las batallas. A veces, algo grande no es solo una oportunidad, sino una responsabilidad, influencia, liderazgo, impacto. Y con eso viene el peso. Así que Dios usa las etapas previas para fortalecer tu fuerza espiritual, tu discernimiento, tu paciencia y tu humildad, Él permite que te malinterpreten para que aprendas a confiar en lo que Dios te dijo. Dios te permite esperar para que desarrolle perseverancia. Te permite sentirte oculto para que tus motivos se purifiquen. Antes de
que Dios te dé algo grande, suele haber una temporada de pruebas. Esas pruebas no parecen exámenes, sino la vida misma. ¿Seguirás siendo fiel cuando no te convenga? ¿Seguirás sirviendo cuando nadie te vea? ¿Seguirás creyendo cuando todo te diga que es imposible? ¿Aferrarás cuando soltar sería más fácil? Esas preguntas no buscan otra parte, sino invitarte a la madurez. Porque cuanto mayor es el llamado, más profunda es la herida. Repito, esas preguntas no buscan atraparte, sino invitarte a la madurez. Porque cuando mayor es el llamado, más profunda es la herida. Tú puedes cargar con el peso de tu futuro mientras sigues aferrado a las heridas del pasado, los hábitos o la mentalidad de tu pasado. Puede que haya noches en las que llores hasta quedarte dormido, mañanas en las que sientas ganas de rendirte, días en los que te preguntes si Dios te ha olvidado. Pero no es así. De hecho, la misma tensión que experimentas es señal de que Él está cerca, no ausente. Él está formando algo en ti que aún no se ve, pero que se revelará con el tiempo. Cuando llegue, será innegable que siempre fue Él. A veces, antes de darte algo grande, Dios permite que te quebrantes para que tu orgullo no te siga. Él te humilla no para humillarte, sino para sanarte. Silencia el ruido a tu alrededor para que finalmente puedas escuchar su voz con claridad. Permite las decepciones para que dejes de perseguir lo bueno y esperes lo que es de Dios. Quizás sientas que retrocedes, que las puertas se cierran, que la gente se va, pero a menudo es Dios quien prepara el camino. Él limpia el desorden antes de construir algo santo. Elimina las distracciones antes de dar dirección. Él termina ciertos capítulos para que dejes de releerlos y te sumerjas en la nueva historia que está escribiendo. En el tiempo de Dios no hay espera en vano. No se demora en castigarse, se prepara para sorprenderte. Pero a Él le interesa más tu información. A Él le interesa más tu transformación que tu tiempo. Él te está moldeando para que puedas sostener lo que Él te da. Porque cuando llega lo grande, no es el final, es solo el principio. Así que si estás pasando por una época difícil, te animo a que no la desprecies, no la apresures, no la compares, sino que en cambio ríndete a ella. Pregúntale a Dios qué intenta mostrarte, no solo qué quieres que Él te dé. La bendición no está solo en el resultado, sino en cómo te conviertes. Lo que te estás convirtiendo en este proceso es más valioso que cualquier cosa que recibas al final. La promoción puede ser pública, pero la preparación siempre es privada. Y Dios obra mejor en lugares ocultos, cuando nadie aplaude, cuando nadie valida, cuando nadie siquiera observa. Ahí es donde Dios forma guerreros, ahí es donde forja líderes, ahí es donde refine propósito. No dejes que el desánimo ahogue tu fe. El silencio de Dios no es su ausencia. A veces cuando un profesor da un examen, guarda silencio, pero sigue presente. Dios puede estar callado, pero está cerca. Puede que esté oculto, pero no está distante. Observa cómo respondes a la espera, al dolor, a las demoras. No porque te juzgue, sino porque te fortalece. Antes de que Dios te dé algo grande, puede que deje que tus planes se desmoronen para que tu propósito se cumpla. Él puede alejar a quienes no pueden ir a donde tú vas. Puede permitir que te azoten las tormentas para que aprendas a confiar en su ancla, no en tu barco. Pero en cada pérdida siempre hay una lección. Cada retraso hay un designio. En cada adversidad hay una invitación a una mayor dependencia. Cuando llegue el momento oportuno, el suyo, no el tuyo, Él abrirá puertas que nadie podrá cerrar. Él alineará recursos suficientes, personas y momentos como solo Él puede. Y cuando llegue, recordarás cada lágrima, cada oración, cada noche que casi te das por vencido. Y verás que no fue en vano, fue preparación. No persigas lo grande, persigue a quien lo tiene todo. Porque cuando lo tienes a Él, ya lo tienes todo. Cuando Él decida confiarte más, estarás listo, no porque seas perfecto, sino porque has sido probado. Así que mantente firme, sé fiel. Sigue orando, sigue creyendo. Sigue presente incluso cuando sea difícil. Sigue caminando incluso cuando sientas que vas a rastras. No te quedas atrás. Estás siendo edificado. Recuerda, antes de que Dios te dé algo grande, algo sucede, una transformación, un trabajo profundo, a menudo silencioso, que te transforma de quien eres a quien estás llamado a ser. Cuando llegue ese momento, cuando se abra la oportunidad,
cuando se manifiesta el sueño, cuando se respondan las oraciones, te darás cuenta de que no se trataba solo del destino, sino de quién te convertiste en el camino. Antes de que Dios te dé algo grande, a menudo desmorona lo que no debe acompañarte. Esto podría implicar despojarte de falsas dependencias, romper el orgullo o permitir que las situaciones dolorosas no te hagan daño, sino que preparen y purifiquen tu corazón. Quebrantarse no es un castigo, sino un proceso. No se trata de destruirte, se trata de refinarte. Verás, todos cargamos con cosas, mentalidades, actitudes, relaciones y hábitos que sentimos como parte de nosotros, pero a los ojos de Dios son un peso que no nos permite seguir nuestro camino. Nos apegamos a la comodidad, la aprobación, la familiaridad y el control. Y a veces las mismas cosas a las que nos aferramos con todas nuestras fuerzas son las mismas que nos impiden disfrutar de la vida que Dios quiere darnos. Así que, antes de que algo grande entre en tu vida, suele haber una interrupción divina, un momento o una etapa en la que todo empieza a desmoronarse. Tus planes se desmoronan, tus relaciones cambian, tu confianza se tambalea y las puertas que creías que se abrirían permanecen cerradas. Sientes que lo estás perdiendo todo, pero en realidad Dios está quitando lo que ya no te sirve. Está creando espacio no solo en tu vida, sino en tu alma, para algo mayor. Sin embargo, ese espacio no parece un regalo al principio. Se siente como dolor, se siente como confusión, se siente como si Dios estuviera lejos, pero está más cerca que nunca. Dios está realizando una obra más profunda, una que otros quizás no vean, pero que tú sientes a diario. Al quebrantarte, Dios está trabajando en tu fundamento. Él pregunta sobre qué te apoya realmente. ¿Tu seguridad se basa en la aprobación de los demás? ¿Tu paso está ligado a tus circunstancias? ¿Tu alegría se basa en lo que puedas controlar? Estas son las preguntas que el quebrantamiento confronta, porque cuanto mayor es la bendición, más fuerte debe ser el fundamento. Si Dios colocara algo enorme sobre una superficie agrietada, se derrumbaría bajo el peso, y así rompe lo frágil en ti, antes de construir lo hermoso a través de ti. Esta temporada de ruptura puede que no tenga sentido para tu mente, pero madurará tu espíritu. Aprendes cosas en la temporada de ruptura que el éxito jamás podría enseñarte. Aprendes humildad, aprendes a orar como nunca antes, aprendes a escuchar el susurro de Dios en lugar de perseguir el ruido. Descubres lo fuerte que eres en realidad, no por tu fuerza de voluntad, sino porque te sostiene un poder superior a ti. La ruptura se convierte en un campo de entrenamiento, un aula, una cirugía espiritual donde se estirpa lo infectado, no para matarte, sino para salvarte. A veces la ruptura toca zonas que creías ya sanadas. Viejas heridas salen a la luz, los miedos afloran. Inseguridades que enterraste hace mucho tiempo salen a la luz y te preguntas por qué sucede esto ahora, sobre todo cuando sientes que ya has hecho el trabajo. Pero a Dios no le interesa la sanidad superficial. Él va más allá, porque cuanto más elevado es el llamado, más profunda es la sanidad requerida. No se puede cargar con algo grande si las heridas no han sanado. No puedes guiar a otros si aún sangras en secreto. Así que Él te quiebra no para exponerte a los demás, sino para exponerte a ti mismo, para que puedas sanar de raíz. Cuando quiebra tu orgullo, siempre duele. Cuando te quita el control, te desorientas. Cuando te muestra que tu fuerza no es suficiente, te humilla. Pero todo esto es gracia. Es su misericordia en acción, porque lo que Dios está preparando para ti es demasiado importante como para basarlo en el ego. Demasiado valioso para dárselo a alguien que no ha sido purificado en el fuego divino. Así que sí, puede que sientas que todo se derrumba, pero en realidad todo está tomando su lugar. No es tu lugar, sino el de Él, su voluntad, su tiempo, su propósito. Y un día, cuando el desmoronamiento termine y entres en la promesa de Dios, entenderás por qué tuvo que suceder así. Le agradecerás no solo por la bendición, sino también por el quebrantamiento. Porque el quebrantamiento es lo que hizo espacio en tu corazón para soportar el peso de la bendición. Con humildad, con gratitud y fe inquebrantable. El quebrantamiento no te destruyó, te fortaleció. Dios prepara con frecuencia a las personas en momentos de reclusión, de silencio, soledad o incluso de rechazo. Como Moisés en el desierto o David en el campo. En estos momentos de tranquilidad, Dios moldea tu carácter, te capacita para escuchar su voz con mayor claridad.
Estos no son los momentos que elegiríamos para nosotros mismos. La mayoría de nosotros deseamos que el progreso sea visible, público y lleno de afirmación y ya. Queremos sentirnos vistos, validados y comprendidos, pero Dios a menudo elige el camino opuesto. Nos conduce al aislamiento, no porque esté distante, sino porque quiere acercarnos. En el silencio las distracciones desaparecen. El ruido del mundo se desvanece. Los aplausos de la gente desaparecen. Te quedas solo no para sufrir, sino para escuchar, aprender y refinarte. Es en estas épocas de tranquilidad, a menudo solitarias, donde tus oídos espirituales se afinan. Empiezas a distinguir entre tus pensamientos, las opiniones de los demás y la voz de Dios. Y aunque parezca que nada ocurre externamente, todo está cambiando internamente. La época de aislamiento puede sentirse como un abandono. Miras a tu alrededor y te das cuenta de que quienes solían acompañarte se fueron, ya no están. Las oportunidades que antes se presentaban con facilidad ahora parecen lejanas. Quizás te sientas invisible, como si te ignoraran, pero el aislamiento no es rechazo, es redirección. Es una invitación sagrada a profundizar, a fortalecerte, a echar raíces que sustenten el crecimiento futuro. Los árboles no crecen altos, sin antes crecer profundos. Y de la misma manera, antes de que Dios te eleve, te arraiga, te profundiza. Piensa en David, el pastorcillo. Antes de convertirse en un rey, pasó años en el campo, solo con las ovejas, practicando la fidelidad en la oscuridad. Sin público, sin corona, sin aplausos, sin reconocimiento. Solo él, las ovejas y Dios. Fue allí donde aprendió a adorar, a liderar, a proteger y a confiar. Fue en ese lugar tranquilo donde se convirtió en el hombre que más tarde podría enfrentarse a Goliat. Sus victorias públicas se basaban en su devoción privada, y lo mismo aplica a cualquiera que esté siendo preparado por Dios. Pues se pasó 40 años en el desierto antes de regresar para guiar a Israel fuera de Egipto. El hombre que una vez vivió en un palacio, ahora pastoreaba ovejas en el desierto. Desde fuera pareció un fracaso, como si Dios lo hubiera abandonado, pero en realidad era parte del plan. Ese desierto se convirtió en el lugar de encuentros. Fue en el silencio que Moisés se encontró con Dios en la zarza ardiente. Esa temporada de silencio no lo descalificó, sino que lo capacitó. Tuvo que ser alejado del ruido de Egipto para escuchar el llamado del cielo. Estos tiempos de silencio no son solo para descansar, sino para recalibrar. Empiezas a cuestionar las cosas no por duda, sino por el deseo de la verdad. ¿A qué estoy realmente llamado? ¿En quién me estoy convirtiendo? ¿Qué me dice Dios? Estas son preguntas que no encuentran respuesta en el ajetreo de la vida, sino en la quietud del aislamiento. Y cuando dejas de llenar cada momento de ruido y actividad, empiezas a sentir el dulce susurro de Dios. Te das cuenta de que su presencia no siempre es ruidosa, sino suave, constante y a menudo se revela en la quietud. El rechazo también puede ser parte de esta época. La gente puede alejarse, las relaciones pueden desmoronarse, los círculos que una vez te acogieron ahora pueden sentirse fríos o distantes, y claro que duele. Pero lo que se siente como rechazo a menudo es la manera en que Dios protege tu propósito. No todos pueden ir a donde tú vas. No todas las conexiones están destinadas a durar para siempre. A veces Dios permite el rechazo para asegurar que dependa de Él y no de la aprobación humana. Usa el silencio para eliminar los ídolos que ni siquiera sabíamos que teníamos. Estatus, reconocimiento o relaciones que los sustituyeron. Y aunque pueda ser doloroso, el aislamiento se vuelve sagrado cuando te das cuenta de que Dios está contigo. De hecho, a menudo experimentas su presencia con mayor profundidad en el silencio que entre la multitud. Se revela de maneras que no habrías podido ver cuando estabas ocupado. Empieza a hablar de tu identidad, no de tu actuación. Él te recuerda que tu valor no reside en lo que haces, sino en quién tú eres, su hijo amado. Con el tiempo, la época de silencio se disipa. La soledad termina y cuando lo hace, sale de ella no más débil, sino más fuerte, no más amargado, sino más dulce y más sabio. Sales con claridad, con corazón ablandado y una fe fortalecida. Sales con algo que no se pudo haber formado en medio del ruido, una comprensión más profunda de la voz de Dios, una confianza puesta a prueba y un carácter moldeado por su mano. Puede que el mundo no haya visto lo que Dios estaba haciendo en esa época de silencio, pero cuando llegue el momento oportuno, lo que he estado preparando se revelará. Antes de que llegue la bendición, hay pruebas.
Estas no son académicas, sino de obediencia, paciencia, fe e integridad. Dios quiere ver cómo respondes cuando nadie te ve, cuando las cosas no salen como esperabas, o cuando te ves obligado a esperar. Estas pruebas no son casualidades ni crueles, sino intencionadas y precisas. Están diseñadas no para exponer tus debilidades al mundo, sino para revelártelas, para que tú y Dios puedan afrontarlas antes de dar el siguiente paso. A Dios no le interesa simplemente darte algo, le interesa mucho más construir algo dentro de ti. Estas pruebas a menudo se presentan disfrazadas de situaciones cotidianas. No llegan con luces brillantes ni advertencias contundentes, sino como respuestas tardías a las oraciones, desafíos inesperados, personas difíciles o circunstancias que aparentemente son injustas. Es en esos momentos cuando se examina tu corazón. ¿Seguirás confiando en Dios cuando no entiendas? ¿Seguirás confiando en Dios cuando no entiendas? ¿Mantendrás el rumbo cuando todo en ti quiere rendirse? Esta pregunta define la época de prueba. Tus respuestas revelan si tu fe se basa en sentimientos o en el fundamento inquebrantable de quién es Dios. La obediencia a menudo se pone a prueba cuando recibes una dirección clara, que parece no tener sentido. Dios puede pedirte que te quedes cuando quieres irte, o que te vayas cuando todo parezca cómodo. Él puede impulsarte a ser generoso cuando los recursos escasean, o a perdonar cuando tu orgullo busca venganza. Estos no son mandatos fáciles, pero son cruciales para crecer. Cada acto de obediencia entrena tu corazón para confiar, y cada demora en comprender fortalece tu fe. Gracias, Padre. Cuando obedeces a Dios en las cosas pequeñas, gracias, te demuestras a Él y a ti mismo que se te puede confiar más. La paciencia es otra prueba y quizás una de las más difíciles. Esperar rara vez divertido, y en nuestra cultura acelerada nos han condicionado a creer que esperar es un desperdicio. En el reino de Dios la espera es un taller. Es donde se desarrolla la perseverancia, se moldea el carácter y se profundiza la confianza. Durante largos periodos de espera puede que sienta la tentación de apresurarte, conformarte con menos o intentar que las cosas sucedan por tu cuenta. Pero la verdadera fe se mantiene firme. Dice, aunque aún no lo vea, no me moveré a menos que Dios actúe conmigo. Y esa es la forma como yo actúo, mis hijos. La paciencia no es pasiva. Es una forma activa de confianza que honra el tiempo de Dios por encima del tuyo. La integridad a menudo se pone a prueba en momentos que nadie más ve. ¿Cómo actúas cuando no hay público? ¿Qué eliges cuando sabes que no te van a pillar? ¿Cumple tus compromisos? ¿Cumple tu palabra? ¿Y dice la verdad? Incluso cuando te cuesta. Estas decisiones privadas son profundamente importantes. Dios observa la vida interior con más atención que el desempeño exterior. Porque cuando te encuentras en un lugar más grande, frente a más personas o con mayor influencia, lo que llevas adentro eventualmente sale a la luz. Él usa la época de pruebas para asegurar que tu interior sea sólido. Tus motivos también se ponen a prueba constantemente. ¿Por qué quieres la bendición? ¿Es para ser visto, para demostrar tu valía, para ser admirado, para ser aplaudido o para servir, para glorificar a Dios y marcar una diferencia más allá de ti mismo? A Dios le importa tanto por qué deseas algo como lo que deseas. Los motivos importan porque determinan cómo administrarás la bendición una vez que llegue. Si tu corazón está en el lugar equivocado, aquello por lo que oraste podría convertirse en motivo de orgullo o destrucción. Pero cuando tus motivos son puros, refinados por el fuego de la prueba, estás preparado para llevar la bendición con humildad y propósito. Estas pruebas no se tratan solo de aprobar o reprobar. Se trata de moldear, de revelar lo que aún necesita sanidad y de construir algo más fuerte dentro de ti que lo que te espera. Cada decepción, cada retraso, cada desvío es una disposición divina para el desarrollo espiritual. Quizás sientas que Dios te frena, pero en realidad te sostiene para que cuando llegue la bendición no te pudra, no te desmorones, no te dañe. Cuando Dios prueba tu fe y tus motivos, te da la oportunidad de crecer antes de darte la oportunidad de ir. Él no solo busca la preparación exterior, sino la plenitud interior. Cuando un día mires atrás después que se abrieran las puertas y se cumplieran las promesas, te darás cuenta de que no fue solo la bendición la que cambió tu vida, fue la prueba la que preparó tu alma. A veces Dios te dirá que dejes ir a personas, lugares o hábitos que no se alinean con tu llamado. Podar es doloroso pero necesario. Dios abre espacio para lo que viene, eliminando lo que ya no necesitas. Este proceso nunca es fácil y rara vez tiene sentido en el momento,
Puedes mirar a tu alrededor y ver cómo se desvanecen cosas que antes parecían permanentes. En relaciones que creías que durarían toda la vida, sueños a los que te aferrabas con fuerza o rutinas que antes te reconfortaban. Puedes sentirte como una pérdida, como un fracaso, incluso como un abandono. Pero podar no es un castigo, es una preparación. Así como un jardinero poda un árbol para que crezca más fuerte y dé más fruto, Dios poda áreas de nuestra vida que han dejado de producir o que han empezado a agotarnos espiritualmente. No es porque quiera hacernos daño, sino porque ve lo que nosotros no podemos ver. El jardinero divino, oh gloria a Dios. Él sabe lo que nos espera, conoce el peso de lo que viene y también sabe que nos impedirá si persiste. Aleluya, si tú persistes. Algunas conexiones pueden ser cómodas, pero no son un pacto. Algunos hábitos pueden brindar alivio temporal, pero limitan el crecimiento a largo plazo. Y algunos caminos pueden resultar familiares, pero no conducen a ninguna parte. Soltar suele ser uno de los actos de obediencia más difíciles. Requiere confianza en lo que aún no podemos ver. Exige que nos desapeguemos de lo que está en nuestras manos para dar cabida a lo que Dios quiere poner en ellas. Pero cuando nos negamos a soltar, corremos el riesgo de quedarnos estancados, espiritualmente estancados, emocionalmente agotados, e incluso amargados con el mismo proceso diseñado para liberarnos. Dios no poda para dañar, sino para sanar, proteger y preparar. Él ve el fruto que tu vida debe dar y está dispuesto a eliminar cualquier obstáculo. Elimínalo, Señor. Habrá momentos en que Dios te pedirá que te alejes de relaciones que ya no te ayudan a crecer. No porque sean malas personas, sino porque la época ha cambiado. Fueron parte de tu camino por un tiempo, pero no todos los compañeros están destinados a acompañarte para siempre. Por doloroso que sea, aferrarse a las relaciones por lealtad o miedo puede causar más daño que bien. Si Dios aparta a alguien de tu vida, no es porque quiera que estés solo, sino porque está creando espacio para las voces adecuadas. La alineación correcta, las personas adecuadas que darán vida a tu próxima etapa. A veces no son las personas, sino los lugares. Dios puede sacarte de un trabajo, de una ciudad, de un ministerio, de un entorno que antes te hacía sentir como en casa. Quizás no entiendas por qué. Quizás sientas que te estás alejando de algo bueno. Pero Dios no solo te mueve para cambiar, sino para transformarte. Si el lugar ya no se alinea con tu crecimiento, tu propósito o tu identidad en Él, Él te guiará a un nuevo lugar. Y la transición puede que sientas que has perdido el rumbo, pero en realidad te estás posicionando para el destino. Los hábitos también forman parte del proceso de poda. Dios podría empezar a convencerte de cómo inviertes tu tiempo, lo que consumes o cómo hablas. Podrías señalar patrones que parecen insignificantes, pero que silenciosamente te frenan. Hábitos que te entorpecen el espíritu, debilitan tu enfoque o crean ciclos de culpa y arrepentimiento. Podar esos hábitos no se trata de perfección, sino de alineación. Dios está alineando tus acciones con tu llamado para que cuando llegue la bendición, estés listo para administrarla con claridad y fortaleza. El proceso de poda no es algo que ocurre una sola vez, sino que se repite a medida que crecemos. Cada nuevo nivel de responsabilidad o influencia exige una obediencia renovada, una entrega más profunda y una alineación más enfocada. Lo que funcionó en la temporada anterior podría no funcionar en la próxima. Lo que antes era permisible ahora podría ser una distracción. Y así Dios continúa refinando, reduciendo, eliminando, siempre pensando en tu futuro. Se necesita valentía para soltar. Se necesita fe para confiar en que Dios sabe lo que hace cuando nos quita algo o a alguien, Padre Santo. Pero podar es señal de que Él participa activamente en tu vida, no está distante. Él es el jardinero, experto, práctico, moldeándote para que dé fruto. Y aunque el proceso pueda doler, nunca es en vano. Lo que se poda hoy dará lugar a un mayor crecimiento mañana. Cuando la poda esté completa, o al menos cuando esta parte de ella lo esté, te sentirás más ligero, más fuerte y más concentrado. Lo que quede estará arraigado, sano y capaz de sostener la bendición que Dios está preparando para traer. Puede que no hayas elegido la poda, no creo que nadie la elige, pero un día le darás gracias a Dios porque lo que quitó no fue tu futuro, sino lo que lo impedía. Las demoras de Dios no son rechazos, sino redirecciones divinas a basura, shaya. Oh, gloria. Su tiempo es perfecto, sí, gloria a Dios.
Si estás esperando, no es porque te haya olvidado, sino porque está preparando el momento, la versión correcta de ti y el entorno ideal para su plan. ¡Wow! Esta es una de las verdades más difíciles de aceptar cuando estás en medio de la espera. Vivimos en un mundo que nos enseña que si algo no sucede pronto, probablemente no sucederá. Pero Dios no opera según los plazos humanos. No se apresura ni se demora sin un propósito. Cuando te hace esperar es porque algo valioso está sucediendo en lo invisible. Esperar se siente como estar estancado. Puede parecer que Dios guarda silencio, que tus oraciones se agotan o que todos los demás avanzan, mientras tú te quedas quieto, pero la quietud en el plan de Dios no es estancamiento, sino estrategia. En esa espera, Él está desarrollando en ti cualidades que no se pueden apresurar. Paciencia, madurez, confianza, perseverancia y discernimiento. Estas no son habilidades que se leen, sino que se forjan en el fuego de la espera. Se construyen en los días tranquilos y apacibles donde parece que nada cambia, pero todo en tu interior se refina. A veces confundimos la demora con la negación porque malinterpretamos la naturaleza del amor de Dios. Pensamos que si de verdad le importara, nos daría lo que pedimos ahora mismo o quizás ayer. Pero el amor de Dios es más sabio que nuestros deseos. Él ve lo que nosotros no podemos ver. Él sabe que el momento oportuno es parte de la bendición. Un don dado demasiado pronto puede convertirse en una maldición. Una postura tomada demasiado pronto puede destruir el carácter. ¡Wow! Una relación que se inicia prematuramente puede convertirse en una fuente de dolor. Así que cuando Dios dice que todavía no es porque te está ocultando algo, sino porque te está sosteniendo hasta el momento oportuno. Uno de los mayores desafíos de la espera es gestionar tus expectativas. Empiezas con fe y entusiasmo, pero a medida que los días se convierten en semanas, las semanas en meses o incluso años, la duda empieza a apoderarse de ti. Empiezas a preguntarte, ¿escuché bien a Dios? ¿Seguirá sucediendo esto? ¿Perdí mi oportunidad? Estas preguntas no son normales, pero es en estos momentos que debes recordarte a ti mismo que demorar no es negar. La promesa sigue en pie. Aunque la línea de tiempo cambie, Dios no ha cambiado de opinión. Simplemente está obrando tras bastidores, de manera que aún no comprendes. También habrá momentos en los que verás a otros recibir lo que has estado pidiendo en oración. Sus oraciones reciben respuesta, sus sueños se hacen realidad y puede sentirse como si lo hubieran dejado, como si te hubieran dejado atrás. Esta es otra capa de la demora. Una prueba de su satisfacción, su humildad y su confianza. Aleluya, la confianza que Dios quiere tener en ti. ¿Puedes celebrar a los demás mientras esperas tu turno? ¿Puedes resistir la tentación de apresurarte solo para seguir el ritmo, imitar a los otros? ¿Puedes confiar en que tu historia se está desarrollando exactamente como debería, aunque no se parezca a la de nadie más? Escucha esto bien. Las temporadas retrasadas suelen ser las más ricas espiritualmente, aunque sean emocionalmente agotadoras. Estos son los momentos en los que aprendes a orar con más profundidad, a adorar sin condiciones y a buscar a Dios no solo por lo que puede dar, sino por quien Él es. Deja de tratarlo como una máquina expendedora y empiezas a conocerlo como un padre. Aprendes a aferrarte a la promesa incluso cuando las circunstancias la contradicen. Esa clase de fe nunca se desarrolla en tiempos de tranquilidad. Nace en la sala de espera de la vida. La belleza de las demoras de Dios radica en que tienen un propósito. Él no solo prepara la bendición, sino que te prepara para recibirla. Está madurando tu corazón, expandiendo tu capacidad y eliminando aquello que podría sabotear tu futuro. Él está poniendo las cosas en orden, no solo por un momento, sino para toda la vida. Sus demoras son capas de gracia, incluso cuando aparecen decepciones. Y cuando llegue el momento señalado, comprenderás por qué tuviste que esperar. Todo encajará, todo se alineará. La puerta correcta se abrirá y la cruzarás sabiendo que no llegaste tarde, que llegaste justo a tiempo a los ojos de Dios. Al final, lo que ahora parece un retraso, más tarde lo verás como un tiempo divino. Mirarás atrás y te darás cuenta de que cada todavía no era en realidad un simple esperar y ver. Comprenderás que la espera no fue en vano, te hizo más bien de lo que la bendición podría haber hecho por sí sola. Así que no pierdas la esperanza, no dejes que la demora te convenza de que te lo han negado.
Si Dios lo prometió, lo cumplirá no en tu tiempo, sino en el suyo. Cuando lo hagas será mejor que cualquier cosa que imagines. Lo que Dios da no se trata solo de bendición, sino de mayordomía. Lo grande tiene peso. Por eso el viaje previo es vital. Él te fortalece para llevarlo, no solo para recibirlo. Cuando pensamos en que Dios nos da algo grande, ya sea un llamado, una plataforma, una relación, un puesto o influencia, a menudo nos centramos en la alegría, la satisfacción o la visibilidad que conlleva, pero rara vez nos detenemos a considerar el peso que conlleva. Cuanto mayor es el regalo, mayor es la responsabilidad que exige. Y Dios en su sabiduría no solo quiere darte algo para disfrutar, sino algo que seas capaz de llevar, administrar y usar siempre para su gloria. Las bendiciones de Dios son buenas, pero también son pesadas. Requieren madurez, disciplina, constancia y una dependencia constante de Él. Un llamado de Dios no es solo una oportunidad emocionante, es una responsabilidad sagrada. Implica presión, decisiones y responsabilidad. Hay personas que se verán impactadas por cómo administran lo que Él pone en tus manos. Por eso es tan importante el proceso previo a la promesa. Dios no solo te está preparando una bendición, sino que te está preparando para la bendición. El camino que recorres antes de recibir algo grande es parte del entrenamiento. Cada lucha, cada lección, cada puerta cerrada, cada retraso, todo te moldea para ser la clase de persona que no desperdiciará lo que se le da ni se derrumbará bajo la presión. A Dios no le interesa darte algo que luzca bien por fuera, sino que te destroce por dentro. No, por eso te permite enfrentar pruebas que forjan tu carácter. Te permite atravesar etapas de crecimiento que requieren humildad y perseverancia. Te enseña a gestionar primero las cosas pequeñas, porque la fidelidad en lo poco te prepara para lo mucho. La mayordomía comienza en la oscuridad. Antes de que muchos te vean, Dios quiere ver qué harás cuando nadie te vea. ¿Orarás cuando estés en crisis? ¿Te harás cuando no te convenga? ¿Servirás incluso cuando nadie aplauda? Estas preguntas definen si estás listo para más. Pero cuando Dios te da algo grande, no se trata solo de lo que ganes, sino de cómo lo uses, a quién le sirvas y qué legado vas a dejar. La responsabilidad significa que no solo disfrutas de la bendición, también debes protegerla, cuidarla y a veces luchar por ella. Si recibes influencia, debes usarla con sabiduría. Si te dan autoridad, debes ejercerla con gracia e integridad. Si te dan voz, debes decir la verdad con amor. Estas cosas no son trivialidades. Por eso Dios construye tu fundamento primero, porque conoce las tormentas que vendrán una vez que estés en el lugar que Él ha preparado para ti. Y quiere que puedas permanecer firme. Dios le está hablando a alguien poderosamente. Mucha gente pide grandes bendiciones sin darse cuenta de lo que piden. Quieren el resultado sin la responsabilidad. Pero Dios no te dará algo solo porque lo desees. Te lo da cuando sabe que estás listo para afrontarlo. Y estar listo no se trata de perfección, sino de sumisión. Se trata de ser dócil, humilde y dependiente de Él. Se trata de reconocer que todo lo que Él te da en última instancia le pertenece a Él siempre. Nunca serás el dueño. Siempre serás el administrador. Y la administración es continua. No termina el día que llega la bendición. En todo caso, ahí es cuando realmente comienza. Cuando cargas con algo grande, debes mantener tu conexión con Dios más que nunca, porque sin Él, incluso el regalo más hermoso puede resultar abrumador. Él no solo quiere que empieces con fuerza, sino que termine con éxito. Y eso significa que debes permanecer arraigado en Él, buscando constantemente su guía y fortaleza. Lo grande que Dios te da puede bendecirte, pero nunca es solo para ti. Debe fluir a través de ti para bendecir siempre a otro. Para mí, mis queridos hijos, esa es para mí el poder mayor de la visión que yo quiero recibir de Dios, que es siempre para bendecir a otro. Yo simplemente soy un puente para que la bendición pase por mí para bendecir a otros. Recuerda esto tendrá parte de esta meditación más que todo lo que has oído, porque es importante. El propósito tuyo debe ser inspirar a otros, revelar el amor de Dios y promover el propósito de Dios. Y eso es algo muy importante. Así que, cuando Dios se toma el tiempo para moldearte, Dios no está perdiendo tiempo. No es una mera demora lo que está pasando, es una preparación divina y santa. Dios está cimentando tu identidad, profundizando tu sabiduría y equipando tu corazón.
Dios se asegura de que cuando llegue la bendición, y va a llegar, no te distraigas de Él, no te alejes de Él, sino que te acerques más a Él como nunca antes. Así que, si te sientes como yo, que has pasado por un largo tiempo de preparación, querido hermano y hermana, no lo desprecies, abrázalo, porque todo lo que se te ha confiado requerirá todo lo que estás aprendiendo ahora. Y estas meditaciones son parte de este paquete. No tenía razones para yo hacerlas. Tengo tantas cosas que hacer. Lo grande no se trata solo de llegar, sino de la tarea. Y con Dios, esa tarea siempre es sagrada. Él no solo te da algo para celebrar, sino algo para llevar con fuerza, fidelidad y un corazón plenamente entregado a Él. Querido amigo y hermano, doy gracias al Señor que me da el privilegio de que yo no simplemente leí una meditación, sino que yo compartí el relato de mi experiencia y de mi vida, porque prácticamente así he vivido todo el tiempo, y más que nada así he vivido en los últimos 7 meses. Y con las cosas grandes que vienen, así seguiré viviendo por el resto de mi vida. Oro por ustedes, los bendigo, y pido que reciban la palabra con sencillez y con mansedumbre. Posiblemente deben volver a escucharla otra vez. Para mí esta es la tercera vez que yo leo esta meditación y me bendice en cantidad. Oro por ustedes, los bendigo y pido que tengan un día maravilloso y que puedan alcanzar los sueños y visiones, sabiendo siempre que hay tiempo de prueba, hay tiempo de dolor, hay tiempo de lágrimas, hay tiempo de esconderse, hay tiempo de morir a nosotros mismos, para que Cristo sea el único que se lleva todo, el poder, la honra y la gloria. Les amo y les bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén.